1:03. Como les anuncié al inicio del programa, ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Andrés Gaete, inmunólogo, en este espacio de Hospital y Comunidad. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante, bien novedoso y que si se quedan con nosotros en esta entrevista se van a dar cuenta que somos unos privilegiados. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, buenos días. Doctor, partamos por lo más simple. Hoy día vamos a hablar de la alergia a los fármacos o alergia farmacológica. ¿Cuál es el término? No, alergia a fármaco. ¿Alergia a fármaco sí, está bien? Está bien. Ya, alergia a fármaco. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que cuando van al médico, al doctor, les preguntan, ¿es alérgico a algún remedio? A todos nos preguntan eso. Y uno siempre dice que no, que sí, o a lo mejor dice que no y no sabe. Pero, conversando fuera de micrófono con el doctor Gaete, nosotros en Coyhaique tenemos la implementación para saber si usted es alérgico a algún fármaco. Y por lo que me decía el doctor, somos una de las pocas regiones del país que cuenta con este equipamiento. Doctor, cuéntenos, partamos de lo más simple. ¿Qué es la alergia a los fármacos? Su nombre lo dice, pero así en simple. Bueno, cuando uno consume un fármaco puede tener varios tipos de problemas. Ya, algunos de los problemas, el fabricante del fármaco te dice que puede pasar. Que viene en ese papelito Viene que nadie en el lee. papelito, exacto, viene en el papelito y depende de la dosis. O sea, Ajá. si me tomo más, ese problema que voy a tener va a ser más grande. Y si me tomo una sobredosis, está clarito, el fabricante lo tiene que declarar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Ujú. en el fondo son reacciones que dependen del fármaco, que se conocen, que... Por decirte, no sé, por el efecto negativo de la clorfenamina, que es un antihistamínico que se Ujú. ocupa mucho, que como afecta también al sistema nervioso central, a la persona le puede dar sueño. Y ahí lo dice. Y ahí lo dice. Produce somnolencia. Exacto, produce somnolencia, ojalá no manejar al otro día. Si tú tomas más dosis, te va a dar más sueño Ujú. por más tiempo. Entonces, ese tipo de reacciones, del punto de vista médico, se llaman tipo A. Ya. A tal cual. Son reacciones conocidas que dependen de la dosis del fármaco, que están declaradas, que le van a pasar a la mayoría de las personas que los ocupen. Y por otro lado, para diferenciarlas de las reacciones que no dependen de la dosis y que muchas veces son raras, que son las tipo B. Ya. Dentro de las tipo B están las alérgicas. En el fondo es una reacción que no depende de la dosis y ese es el peligro. O sea, una persona que es alérgica a un fármaco... 1 gramo o 1 kilo. Puede tener una Ya. reacción muy severa con una dosis muy baja. O incluso con que se haya cruzado una dosis o que haya tenido una traza que se llama, o sea, Ujú. Que se la haya contaminado, rozado. exactamente. Entonces se vuelve una situación muy peligrosa que desde el punto de vista médico, cuando un paciente tiene una reacción, uno derechamente para evitarse problemas Ujú. no ocupa ese fármaco o esa familia de fármacos, no lo vuelve a ocupar. Claro. Porque uno no sabe qué puede pasar si lo vuelve a ocupar el paciente, lo grave que podría ser. Entonces, de ahí en el fondo deriva el problema. ¿Qué pasa? Generalmente cuando se utilizan fármacos, se utilizan varios al mismo tiempo. Ujú. Por ejemplo, para una amigdalitis, perfectamente una persona puede estar ocupando amoxicilina o penicilina, ibuprofeno como un antiinflamatorio, paracetamol Para la fiebre. para la fiebre, clorfenamina o algún astisol o Ujú. algún tipo de trioval que en el fondo tienen varios compuestos, pseudoefedrina. Entonces, en un cuadro muy banal que ocurre muchas veces, esa persona podría estar tomando 5 o 6 fármacos al mismo tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Además tiene fiebre, además tiene inflamación sistémica, que también empuja al sistema inmune, y todo eso puede estar pasando cuando de repente el tercer o cuarto día se pinta completo, por ejemplo, de rojo y le pica. Entonces tenemos un problema porque tenemos 6 fármacos Con que están, distintos componentes. exacto, que están funcionando al mismo tiempo. La persona se lo está tomando todo al mismo tiempo. Tenemos además un cuadro que incluso puede ser viral la mayoría de los Ujú. casos, o sea que ni siquiera necesitaba antibióticos. Claro. Eso pasa el Siempre. 90% de las veces, exacto. Y no sabemos en realidad de todos estos elementos cuál podría ser el que ocasionó lo que le pasó al paciente, esta reacción negativa tipo B, que no está registrada en el Ujú. papelito, pero nos queda la duda, ¿qué pasó? ¿Cuál de estos fue? Entonces ahí empiezan a ocurrir una serie de sucesos negativos. Primero, si por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo, Sí, se sí. ocupó penicilina. Claro, efectivamente cuando uno va a revisar la literatura, uno de los fármacos a los que más los pacientes declaran ser alérgicos Era es la la penicilina, penicilina. sí. Entonces uno dice, claro,
por frecuencia, probablemente esto que le pasó al paciente fue por la penicilina. Claro. Entonces le echamos la culpa a la penicilina y automáticamente cuando uno le echa la culpa a la penicilina caen todos sus familiares. Que son todos los antibióticos que son de la familia betalactámico, que se llama, que en el fondo comparten estructuralmente lo mismo que la penicilina, pero agregado O sea, si yo fuera alérgico a la penicilina, soy alérgico a cualquier pariente a cualquier de la pariente. penicilina. Exacto, con diferente grado. Tienen Ya. parientes en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, y a medida que se alejan los grados es menos, Es menos la la reactividad reacción. cruzada. Ya. Pero por ejemplo cae inmediatamente la amoxicilina. Si cae la penicilina, cae la amoxicilina, caen las dos juntas. Ya. No puedo ocupar ninguna de las dos. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente lo que ocurrió fue un evento en el que puede haber varios culpables. Ujú. Yo le eché la culpa A la penicilina. penicilina sin tener idea si realmente era el culpable. Y eso genera que cuando ese paciente tenga que volver a ocupar esta familia, que es la familia de antibióticos más comúnmente usada, Ujú. que se ocupa como primera línea, en el fondo primera línea en medicina significa que es lo mejor que tú le puedes dar a esa infección, lo más efectivo, lo que genera menor resistencia antibiótica, lo más barato también. Ujú. Entonces, cuando yo no tengo mi primera línea, tengo que empezar a ocupar otros fármacos que no son primera línea, que son más caros, que generan más reacciones adversas, que seleccionan bichos, que en el fondo son resistentes. Son más especialistas. Claro, y que no me sirven en realidad, no es mi primera línea, No, no es lo po. que yo debería ocupar como primera opción para ese cuadro. Entonces, ese paciente, después de que queda etiquetado como alérgico, ya nadie le va a volver a dar el fármaco al que se supone que es alérgico. Aunque Ni no a los haya- familiares ni a de los su familiares. fármaco. Entonces empezamos a buscar alternativas, a veces hay que hospitalizarlos porque no tengo una alternativa oral, o sea, empiezan los costos, la hospitalización trae un montón de problemas dentro de la hospitalización, es un caos. Es un caos no saber finalmente si realmente soy alérgico, si realmente lo que me pasó es por alergia o no. Entonces, ese misterio, del punto de vista técnico, la única forma de identificarlo es hacer un estudio de fármacos. La única forma de salir de esa duda. Y eso lo podemos hacer acá en Coyhaique. Y eso a partir de marzo de este año lo tenemos implementado en el hospital. En el fondo, todo esto que te estoy contando como un caso particular se puede dar en cualquier contexto. Claro. Se puede dar también en pacientes hospitalizados. Por ejemplo, una reacción alérgica dentro de una cirugía, que ahí también tenemos listado de 30 o 40 fármacos que están alrededor del evento. Ujú. Y también tenemos que saber cuál fue ¿Cuál el culpable. podría o cuál es el culpable? Exactamente. Claro. Especialmente si el paciente se tiene que volver a reintervenir con otra cirugía en el futuro, hay que tener súper claro cuál de los fármacos que se utilizó fue el culpable. Entonces, ese proceso de investigación en el fondo se hace con cada paciente. En cada paciente hay que ver cuál fue la reacción, cuánto se demoró desde que empezó a usar los fármacos, cuántos fármacos estaba usando, en qué condición clínica estaba en el momento de usar los fármacos. Todo eso en el fondo son antecedentes que permiten evaluar en el fondo con qué prioridad tengo que ir descartando los fármacos posiblemente culpables. Exacto. Estamos conversando con el doctor Andrés Gaete sobre la alergia a los fármacos en este espacio de hospital y comunidad. Doctor, la mayoría de los humanos, del ciudadano de pie, como decía un intendente antiguo acá, cuando habla de alergia, se imagina el tiro, el sarpullido, la picación, no sé, otras cosas. ¿El caso de la alergia a los fármacos tiene una sintomatología similar o puede ser más grave? No sé, si desmayo o caer de pronto. Lo que pasa es que en alergia hay toda una gama de reacciones, Ujú. una amplia gama, que pueden ir desde, claro, algo como más banal, Sí. solamente en la piel, que se va a pasar solo o con un poquito de crema, un poquito de picazón, a cuadros que amenazan la vida, Ujú. a cuadros que rápidamente amenazan la vida, o sea, que se manifiestan muy severamente, instantáneamente casi después del consumo del fármaco, o algunos días después del consumo del fármaco, incluso cuando el fármaco ya se suspendió. Por suerte, esos casos muy severos son los menos, Ya. en general. Y son pacientes que de alguna forma rápidamente llegan al hospital y rápidamente se identifican como un cuadro severo. Y a grandes rasgos hay dos tipos de reacciones severas, las que pueden ocurrir rápido Ujú. después de que uno consume el fármaco, que se llaman inmediatas, y el cuadro más severo se llama anafilaxia. Y ese tipo de pacientes sufre un colapso completo del sistema cardiovascular o respiratorio, Y no puede respirar. que Uno le dan se muy empieza poco a ahogar. tiempo, exacto, que le dan muy poco tiempo de reacción. Entonces esos pacientes, si ya tuvieron un cuadro así de severo y todavía no se sabe bien cuál es la causa,
a partir de ese momento tienen que portar un autoinyector de adrenalina, tienen que llevarlo con ellos a cualquier parte. Porque en Ya. el fondo No sabe cuándo ni no por se qué. sabe exactamente, todavía no se sabe bien qué pasó, cuál fue la exposición. Entonces, mientras ocurre el proceso de investigación, o incluso después, ese paciente tiene que portar un autoinyector. Y, Exacto, porque no te va a dar tiempo. Muchas veces ni siquiera el mismo paciente se puede rescatar. Entonces hay todo un proceso de educación alrededor de un paciente que tiene un cuadro anafiláctico, no solo por fármaco, sino que por cualquier causa. ahí toca un punto súper importante, doctor, que viene la pregunta así como de cajón, como digo yo. Uno puede saber con anterioridad a consumir un fármaco si es alérgico a, o uno lo descubre cuando ya se mandó el fármaco. Ya, mira, en ese caso, la tecnología en medicina ha avanzado hacia la genética bastante. Y hay Ujú. poblaciones en las que hay riesgos genéticos, hay genes que dan una posibilidad muy alta de hacer alergia a ciertos fármacos. Ahora, esto está más estudiado en la población asiática. Ujú. Ya en Japón, en China, hay listados de fármacos, hay 50, 60 fármacos asociados puntualmente a genes, en los que efectivamente si uno tiene que utilizar ese fármaco, primero se tiene que hacer un estudio genético, porque Ya, la sí, posibilidad es muy alta. En Chile, eso solo existe para un fármaco, y es un fármaco antirretroviral que se ocupa en los pacientes con VIH. ya, En el fondo, si uno lo quiere ocupar, tiene que hacer el testeo genético claro. antes. Pero es en Chile, del punto de vista clínico, es lo único que se utiliza. El Ujú. resto, para el resto de los fármacos, lamentablemente, efectivamente, te vas a dar cuenta una vez que te expusiste. Ya, Y eso puede ser incluso dentro de la primera exposición, porque muchos de los fármacos se ocupan por varios días. claro. Entonces, al tercer o cuarto día de estar usando el fármaco, puede ser que te dé la alergia. Y en ese mismo sentido, entonces, ahí también cobras una relevancia importante el no automedicarse. De todas maneras, o sea, mucha de la educación médica continua de varias de las especialidades en medicina no solamente apuntan a que obviamente el paciente nunca se automedique, que en la casa no tenga fármacos, porque Ujú. muchos de los accidentes que ocurren en pacientes que ya se sabe a qué son alérgicos ocurren porque el paciente en su casa tiene fármacos, y por accidente en el fondo los consume porque se Se parecen, porque se confundió, confundió, claro. porque la mamá le dio al hijo otro. O sea, eso está lleno de esos casos. Sí, Entonces, o porque a mí me hizo bien, toma, este te va a hacer súper también, bien. todas esas cosas. Entonces, Ya. una de las cosas que hay que estar educando permanentemente desde la medicina es no tener fármacos en casa, en no comprar fármacos, no tener frascos con fármacos, no tener cremas abiertas. Y dentro de la comunidad médica, una educación continua también a los colegas a no medicar más de la cuenta, solo ocupar los fármacos cuando es estrictamente necesario, porque muchas veces nos vamos a exponer a reacciones negativas más que positivas por la exposición al fármaco. Entonces, es un continuo. Es muy fácil en el fondo caer en dejar más fármacos de los que uno Claro. debería. Eso es como lo natural. Entonces hay que estar constantemente revisando, tanto uno como médico y obviamente la comunidad, el no exponerse a fármacos. Los fármacos son sustancias que generan un cambio físico en el cuerpo. Entonces, y ese cambio para algunas personas va a ser mucho peor Que para que lo otra. que se supone que te va a hacer bien. Entonces ahí viene el dicho que el remedio fue peor que la enfermedad. Muchas veces ocurre así. Ya, doctor. Lo otro, vamos a empezar a derribar mitos urbanos o a corroborarlos. Estamos conversando con el doctor Andrés Gaete, inmunólogo del Hospital Regional Coyhaique. Eh, yo voy al médico, me pregunta, ¿usted es alérgico a la penicilina? A los 15 años. Y yo digo, no, no soy alérgico. Listo, no me pasó nada. Voy al mismo médico a los 40 años y me preguntan, ¿es alérgico a la penicilina? No, no soy alérgico a la penicilina. Me ponen la penicilina y me viene un cuadro alérgico. ¿Puede pasar? ¿O si yo no soy de chico, nunca más lo voy a hacer? Ya, muy buena pregunta porque específicamente con la penicilina, una vez que uno toma al grupo de pacientes que dice que tiene alergia porque le Ujú. pasó algo en algún momento y lo estudia, más del 95% de esos pacientes en realidad no tienen alergia. O sea, después de haber hecho un estudio completo, No son no alérgicos. son alérgicos, por todo lo que conversamos, porque muchas veces se le achaca un problema a fármaco que en realidad no tiene un Claro. rol. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente el cuerpo humano va cambiando con el tiempo y le pasa lo mismo al sistema inmune. Entonces muchas de las alergias aparecen en algún momento
bajo una cierta susceptibilidad de ese momento para esa persona. Ujú. Así que perfectamente puede ser que algo que ocupaste durante muchos años y no tuviste ninguna reacción negativa, a partir de ese momento te empieza a generar una reacción negativa, una alergia. Así que ese ejemplo que diste tú puede ser perfectamente. No Ya, hay ningún entonces, problema. no es que si yo no soy alérgico en la adolescencia, significa que nunca en la vida voy a ser No. alérgico. El sistema inmune va cambiando Va cambiando y todo lo que el me tiempo. hacía bien antes me puede hacer mal ahora. Exacto. Perfecto. Ya, otra pregunta que lo hablábamos fuera de micrófono. Nosotros tenemos una obsesión con la higiene, últimamente, ¿cierto? Andamos siempre preocupados de no exponernos y lo que hablamos de enfermarnos, pero el sistema inmune tiene que robustecerse. Entonces, la idea de llegar a no generar alergias farmacológicas o alérgicas a los remedios, lo ideal es, como decía usted delante, tomar la menos cantidad de medicamentos durante tu vida o mandarle para adentro nomás. Porque ahí viene el dicho que uno dice, no, que uno tiene que crear anticuerpos. Bueno, lo mismo que comentábamos hace algunos minutos, la indicación farmacológica tiene que ser algo muy pensado Ya. tanto del punto de vista médico en realidad. Ahora, hay que dar los mensajes claros. Una vez que a uno le dejan una terapia Ujú. farmacológica, que por ejemplo es por varios días, como en el caso de muchos de los antibióticos, Por 7 días. o por 7 días, por 5 días, tienes que pensar que lo que hace ese antibiótico es que a medida que van pasando los días, va matando cada vez a las bacterias más resistentes, y al final de las dosis, en el Ujú. fondo, terminas matando a las últimas bacterias más resistentes para ese fármaco. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Porque estos mensajes de repente se entienden un poco mal. Sí. Que la persona se sintió bien al segundo día Y porque dejó. y dejó. Y eso es lo peor. O Ya. sea, si uno en el fondo como adulto conscientemente va a decir, sabes que no me voy a tomar estos fármacos, entonces no te los tomes ninguno. O sea, Ya. ningún día. O sea, si yo parto ya tengo que tomar estos 7 días y me hace mal a la guata, me lo voy a tomar 2, 3 días, mejor no tomar nada. Nada, nada, exactamente. Ya. Lo más probable es que en el peor de los casos eso va a generar, con el transcurso de la semana, en el peor de los casos, alguna complicación que sí va a requerir sí o sí Sí, antibiótico. po. Pero la mayoría de las veces probablemente No, no no va a va a pasar pasar. nada. O sea, no va a pasar nada negativo. Sí van a pasar muchas cosas malas si lo tomas 2 días. Si lo tomas Ya. un día. O sea, es peor tomarlo la menor cantidad de veces recomendadas que no Exacto, tomarlo. exacto. Ya. Entonces, si uno está en esa parada, porque pasa mucho, no, me voy a tomar hasta que me sienta bien, Si dos no, días, hoy día no voy a tomar porque voy a ir a la casa de unos amigos y exacto, me voy a no, tomar un trago. Algo. bajo Entonces, no. ninguna circunstancia. Ya. Siempre tratar de cumplir con la indicación. Una vez que ya se inicia, cumplir con la indicación. ¿Ya? Fantástico. Ahí es un trabajo detrás en el fondo médico, saber si esa indicación está bien o no para el contexto. El médico lo tiene que pensar en el momento. Pero si ya nos embarcamos con todo. Ya. Con todo, si no, ¿para qué? Como decían algunos. No sé para qué. Pero bueno. Doctor, ya. Pasemos a la parte que nos interesa a todos como comunidad. Usted me comentaba de que el Hospital Coyhaique tiene un laboratorio hace poco creado, donde se están poniendo mucho esfuerzo justamente para poder ver si la población de la región o algún paciente que llegue a ser usuario del hospital es alérgico a algún fármaco. Exacto, como te comentaba, fuera del micrófono, en Chile el estudio de alergia a fármacos es algo que está solo en algunas partes de Chile, en algunos hospitales públicos de Chile muy puntuales y en Ujú. algunas clínicas privadas. Eh, el hecho de realizar este proceso implica un personal capacitado, reactivos que son de alto costo, un espacio físico que pueda responder a una situación crítica para el paciente, porque lo que vamos a hacer en el fondo Ujú. es acercarnos a algo que probablemente en algunos casos le va a dar alergia. Entonces tiene que haber todo un sistema de respuesta rápida en caso de que ocurra algún problema negativo. Claro. Todo esto es una serie de factores que es complejo tener, todo junto. Entonces, en el fondo en Coyhaique a partir de marzo se dieron todas las condiciones, el apoyo del hospital para la compra de los reactivos, el profesional, que en este caso soy yo, el profesional no médico en el fondo capacitado, que es un Ujú. personal que trabaja en el área de cirugía menor endoscopía en el hospital, que en el fondo están siempre preparados para cualquier reacción más severa. Por lo tanto, es un servicio muy específico que, como te digo, ocurre en muy pocas partes de Chile y que tenemos la suerte de tenerlo en Coyhaique. Y nos permite
aclarar si efectivamente este paciente tiene una alergia a lo que dice que tiene alergia, o probablemente no, o si tiene quizás alergia a otra cosa, pero finalmente salir de esa duda y aclarar el problema. Muchas veces quitar la etiqueta, una falsa etiqueta de una alergia a fármaco, o otras veces poner una etiqueta sobre algo que en realidad no se sabía bien qué fue lo que le dio alergia. Sí. Entonces, todo este proceso es un proceso largo muchas veces, porque hay que probar cada fármaco por separado, en una sesión diferente. Ya. Entonces, cuando hay en el fondo un paciente que tiene muchos sospechosos, va a tomar varias sesiones salir de la duda. Va a tomar harto tiempo. Va a tomar harto tiempo. Y hartos recursos. Hartos recursos, exactamente, pero es algo que ya está montado en Coyhaique, que ya está ocurriendo. Deben ser más o menos entre 40 a 60 pacientes, por ejemplo, alérgicos a la penicilina, que ya tienen súper claro si son alérgicos o no. Mira, qué bien. Porque esto ya, o sea, lo estamos socializando a través de la radio, pero ya en el hospital partió hace rato. Hace rato, claro. En marzo ya partió y toda la semana estamos haciendo estudio fármaco. Entonces, es algo que vale la pena socializarlo, pero que en el fondo ya empezó. Sí, pues ya empezó. No Nosotros estamos conversando Exacto. ahora de esto porque ya empezó. Y así, abuelo de pájaro nomás, como todos nos preocupa el término económico, un examen de este tipo en el sector privado sale más de $1.000.000. Algunos de los estudios, efectivamente, Claro. si uno los cotiza o los quiere hacer por cuenta propia, por todo esto que hemos Sí. conversado, por la combinación de factores, puede ser efectivamente de alto costo para el paciente, Sí. si realmente lo quiere realizar. Alguien puede decir que es de mal gusto hablar de plata en salud, pero en el caso de nosotros de Coyhaique, que el hospital ya cuenta con un resonador nuclear, por ejemplo, y ahora lo que nos está contando el doctor Andrés Gaete, que tenemos un laboratorio para poder detectar si hay algún paciente alérgico a algún fármaco, es un lujo. Y hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Doctor, entonces, está súper interesante el tema, pero ya se nos va el tiempo. Recomendaciones prácticas que le podamos dar a la gente para evitar tener alguna reacción alérgica a algún fármaco. O sea, lo primero es que si efectivamente hay una etiqueta, como por ejemplo alergia a la penicilina, esa etiqueta la persona debería llevarla patente en todas partes. Tratar de generar un carnet, una señal en su carnet de control. Incluso muchas personas, especialmente que han tenido reacciones severas, se les encarga que lleven en el cuerpo algún colgante, alguna pulsera. Que diga, soy alérgico Exacto. a... Porque muchas de las reacciones más graves ocurren porque la persona, sabiendo que es alérgica a algún fármaco o teniendo una sospecha muy alta, se vuelve a exponer. Claro. En el fondo, a veces se llega al hospital en condiciones de conciencia comprometida y la persona no lo puede decir. Entonces es importante que lo lleve en el cuerpo para que no se vuelva a exponer por accidente, por ejemplo. Ya. Así como esas medallitas que uno ve en las películas de guerra con los soldados que llevan su nombre y Exacto. su grupo sanguíneo y todo eso. Ahora Ya. en el hospital generamos una alianza con la parte de periodismo y todo, y vamos a hacer un carnet que se le va a entregar a los pacientes una vez que se realice el estudio farmacológico, ¡qué fantástico! en el fondo cuando da positivo a algún fármaco. Entonces el paciente por lo menos se va a llevar un carnet identificando en el fondo el alérgeno causal que se demostró. Ya, entonces eso es bueno. Ya. Lo segundo me imagino que de cajón es no automedicarse. Efectivamente, o sea, en el fondo en la casa, con suerte, paracetamol, todo lo demás completamente prohibido porque se suelen ocupar fármacos de más si uno los tiene a disposición, en el fondo, si están ahí en si el están cajón. ahí mismo. Entonces es un peligro tener fármacos, son muchos los problemas asociados a accidentes, consumo por parte de niños, fármacos vencidos, fármacos que ya están abiertos y se vuelven a consumir, o sea, está lleno. En Estados Unidos, para que se hagan una idea, 2017 la tercera causa de muerte del país completo, o sea, cáncer, infarto, fue el uso de fármacos, las reacciones negativas por fármacos, causas de muerte. Entonces, no es algo menor. No es algo menor. Es algo que es bastante costoso también Sí. para la salud pública, es un tremendo problema y está muy mal entendido. O sea, la gente usa mucho fármaco por cuenta propia, compra mucho fármaco de manera ilegal. O sea, llama mucho la atención a uno que es de acá, imagínense los extranjeros, de que en la ciudad grande en cada cuadra hay una farmacia. Exacto. ¿Es cierto? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Doctor, mire, Irma Mendoza dice saludos desde Viña del Mar. Allá nos están escuchando. Gil Cita dice, ¿cómo saber si un medicamento causa alergia? Síntomas. Eso fue lo que hablábamos delante. Es como complejo saberlo, ¿no? Claro, en general los síntomas tienen que ser interpretados por un médico. No, como te digo, hay muchas cosas malas que pasan con los fármacos, pero no son alergias, sino que vienen asociadas al fármaco. Son problemas que están declarados. Entonces, para cada fármaco hay una lista de problemas que trae el fármaco
Y por lo tanto, lo más seguro de hacer es hacer una consulta clínica asociada a tu problema. O sea, en el fondo, Claro. ¿qué fue lo que te pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué te estaba pasando en ese momento? ¿Estabas tomando algún medicamento ¿Estabas o con no? otra cosa exactamente? Y muchas veces, a veces hay alimentos, suplementos. O sea, el caso de cada paciente hay que analizarlo por separado para saber si efectivamente tiene relación con los fármacos o no. Entonces, es una pregunta bien difícil de responder generalmente, Generalmente, sino que sí, hay po. que verlo específicamente en cada caso. Ya, entonces, si alguien piensa que puede ser algo, tiene que ir a un médico para que lo revise, contar todo tu historial y de ahí empezar a descartar y dejar lo que podría eventualmente estar produciendo alergia. Mira, la misma persona que él cita dice, buenos días doctor, si no termino el tratamiento con el antibiótico, ¿me hago resistente a ese antibiótico? O sea, lo que conversábamos, no es que se haga resistente inmediatamente, porque en muchos de los casos el antibiótico se va a utilizar sin saber específicamente la resistencia del bicho o si hay un bicho o no. Muchas veces, como decíamos, no se utilizan antibióticos en realidad asociados a una bacteria, Claro. lo que es un problema de otro tipo. Ujú. Pero lo más probable es que si no lo tomas completamente vas a favorecer la resistencia. O sea, Ya. si eso se vuelve algo, lo más probable es que cada vez generes más resistencia porque los bichitos que van quedando son los últimos, los más resistentes. Pero, o sea, tu ejército inmunológico mató un par de bichos, pero después van a encontrarse con que van a llegar mucho más de esos bichos. Los y- resistentes, Los van resistentes, quedando po. los resistentes. Claro. A medida que pasan los días van matando más resistentes. Entonces es una apuesta muy mala hacer eso. Muy Viva mala. la resistance. Bueno, doctor, le quiero... María Angélica Villegas Mariante dice, el doctor es muy amable y excelente atención. Ahí le mandan... A lo mejor la atendió en algún minuto. Bueno, doctor Andrés Gaete, le quiero agradecer por su tiempo, por la interesante conversación. Y nada, pues un tema relevante, que ojalá después podamos seguir conversando. Y nada, pues dejar para que se despida y nada, eso. Bueno, hacer un llamado a la red en el fondo, los pacientes que esto se está haciendo en el Hospital Coyhaique. A la red se accede a través de varias formas dentro del mismo hospital, desde atención primaria, desde las postas rurales, a que se hagan las derivaciones en el caso de los pacientes que efectivamente tengan una etiqueta de alergia para que podamos hacer el estudio y realmente demostrar o no. Obviamente eso va a tener un tiempo de espera, pero es algo que vale la pena hacer, el estudio farmacológico. Así que a que se acerquen a su médico tratante de atención primaria, de posta, para que haga la derivación al Hospital Coyhaique y podamos hacer el estudio de alergia a fármaco. En un laboratorio de primer nivel, ¿eh? Yo insisto con eso, somos de los pocos en el país que tenemos este tipo de laboratorios. Doctor Andrés Gaete, muchas gracias por su visita y a ustedes por interactuar a través de nuestras redes sociales y por estar en sintonía de nosotros. Nos encontramos el otro miércoles con otro invitado en este espacio de Hospital y Comunidad, que si te perdiste la entrevista la puedes ver aquí en nuestras redes sociales porque va a quedar colgado, y si no también puedes buscar Hospital y Comunidad en Spotify porque ahí va a estar el podcast del programa. Doctor, muchas gracias.